Nuestro tirano patrio de turno, Pedro Sánchez, ha hecho de las suyas en el debate del Estado de la Nación. ¿Qué ha pasado esta vez? Vamos a verlo. Esta semana tiene lugar en el Congreso de los Diputados, en Madrid, el debate sobre el Estado de la Nación española, que es en realidad una pantomima política en la que no hay ningún debate real y no se habla tampoco demasiado sobre el Estado de la Nación, o al menos no se habla sobre el Estado de la Nación en profundidad. Pero aún así, nuestros queridísimos políticos siempre se las apañan para liarla durante esos días como si de la película de Project X se tratase. En este caso, el culpable ha sido Pedro Sánchez, que en su intervención de ayer como presidente del gobierno ha anunciado varias medidas que su gobierno iba a tomar. ¿Y cuáles son estas medidas? Pues bueno, podemos clasificar un grupo de ellas como medidas destinadas a aumentar la recaudación y al otro grupo como medidas destinadas a aumentar el gasto público. ¡Qué sorpresa!, ¿no? Pues bien, en cuanto a las medidas para aumentar la recaudación del Estado, Sánchez ha adelantado un impuesto a las energéticas y otro impuesto a los bancos, o mejor dicho, impuestazos, porque pretende recaudar 2.000 millones anuales durante 2 años con el de las energéticas y 1.500 millones anuales con el de los bancos. Se trata de impuestos extraordinarios que se recaudarán en los 2 próximos años y además tendrán carácter retroactivo, puesto que también se aplicarán sobre los beneficios de este año. Es decir, se va a recaudar el año que viene sobre los beneficios supuestamente extraordinarios de este año y en 2024 sobre los beneficios supuestamente extraordinarios de 2023. Antes de entrar en materia, ya tenemos algo que huele bastante mal, y es que se tome una medida con carácter retroactivo. Cualquier legislación, y sí, incluida la legislación fiscal, pretende marcar las reglas del juego. Con esas reglas, los agentes diseñan sus propias estrategias y desarrollan una conducta empresarial u otra. Pero si esas reglas van cambiando a mitad de la partida y sin previo aviso, además, entonces los agentes, los bancos, las empresas energéticas, pueden verse atrapados en una estrategia que encajaba con las reglas originales que había anteriormente, pero que no cuadra con las reglas modificadas. Por ejemplo, imaginad que los bancos o las empresas energéticas hubiesen querido repercutir parte de este impuesto a los consumidores finales. Por otro lado, es algo perfectamente lógico, puesto que son sectores oligopolísticos. Pero no lo han podido hacer, porque lo que pensaban en enero de 2022 no es lo que al final ha acabado sucediendo. Pero ¿cuál es la excusa para cargar este impuesto, por ejemplo, a las energéticas? Pues bueno, en este caso ha sido, como no, los llamados beneficios caídos del cielo, un tema recurrente en el gobierno para descargarse de responsabilidad por la subida del precio de la luz y poner a la población en contra de las empresas de energía. Aunque en realidad los altos precios de la energía vienen en última instancia de decisiones políticas. La Unión Europea se ha hecho el harakiri energético gracias al discurso de los ecologistas. Y por cierto, en algunos casos, este discurso ecologista estaba financiado directamente por las gasistas rusas, por las empresas de gas ruso, que seguro que también ellas tenían interés en conseguir una Europa verde y autosuficiente, que no dependiese del gas de Putin. Pero lo mejor viene con el impuesto a la banca, puesto que Pedro Sánchez ha dicho textualmente que las entidades financieras ya han empezado a beneficiarse de la subida del tipo de interés. En primer lugar, el tipo de interés del BCE, del Banco Central Europeo, sigue en el 0%. Pedro Sánchez, pseudodoctor en economía. Sí es verdad, hay que decirlo, que la subida de los tipos de interés es inminente, pero el Banco Central Europeo ha dicho que de momento los va a subir, atentos a la cifra, agarraos a lo que podáis, un vertiginoso 0,25%, 25 puntos básicos. En segundo lugar, el tipo de interés promedio al inicio de las hipotecas constituidas a tipo fijo no ha dejado de caer desde 2009, según el propio Instituto Nacional de Estadística. Además, puesto que la inflación ha sido relativamente estable y reducida durante estos años, eso significa que el tipo real de estas hipotecas ha caído acorde a lo que muestra el gráfico. Es decir, no hay una gran diferencia entre el tipo nominal que vemos en el gráfico y el tipo real descontada la inflación. En tercer lugar, los tipos de interés del mercado ya se están moderando debido a que hay expectativas de una recesión próxima. Véase, por ejemplo, la rentabilidad del bono alemán a 10 años, que ha descendido desde el 1,7% al 1,5%.
La banca es un negocio cíclico que sufre mucho cuando la economía entra en crisis y se dispara la morosidad, los proyectos empresariales no llegan a cumplirse, la gente es despedida, no puede pagar sus hipotecas y sus préstamos, etcétera, etcétera, etcétera. Con estas expectativas, ¿qué sentido tiene este nuevo impuesto extra a los bancos? Pues ninguno. Y en cuarto lugar, los bancos españoles han perdido durante más de una década, miles de millones de euros de capitalización bursátil. Esta debacle es precisamente debida a la política monetaria ultralaxa de Mario Draghi primero y de Christine Lagarde después. Una política monetaria ultralaxa dirigida, para más INRI, a que los inútiles gobiernos del sur de Europa, los PIGS, Portugal, Italia, Grecia, España, no quebrasen. Mario Draghi por lo menos era un poco inteligente y ya avisó de que el BCE podía ayudar a los estados en problemas reduciendo el coste de su deuda, pero que en última instancia eran ellos quienes debían emprender las reformas estructurales necesarias para salir del atolladero. Ni PP ni PSOE tuvieron las agallas para hacerlo en España, y aquí estamos sufriendo las consecuencias. Querer imponerles ahora un tributo extraordinario a los bancos, cuando lo que está pasando es que simplemente se empiezan a recuperar unos tipos de interés lógicos fuera de ese 0% artificial creado para que nuestros políticos despilfarradores estuviesen cómodos, es totalmente absurdo. De hecho, Sánchez lo ha hecho también, nótese la ironía, que con este impuesto pretende recaudar en 2 años 3.000 millones que comentábamos antes. Pues bien, la pérdida de valor bursátil del sector bancario ha llegado a los 5.300 millones de euros. Es decir, para recaudar 3.000 millones de euros, hacemos perder a los inversores 5.300 millones de euros. ¿Y quiénes son esos inversores? ¿Acaso son multimillonarios? ¿Acaso son cayetanos? ¿Acaso son extranjeros que vienen a expoliarnos quedándose con las industrias estratégicas españolas? No. Entre esos inversores están fondos de pensiones, donde muchos españoles tienen sus ahorros, e incluso individuos, personas físicas, que por su cuenta compraron directamente estas acciones. Por lo tanto, este balance es especialmente sangrante. Sánchez creando valor para el pueblo. ¿Y en qué pretenden gastar tan suculento botín? Pues además de en las medidas que ya se habían anunciado, Sánchez ha desvelado otras 3. La construcción de vivienda en Madrid, la gratuidad de los abonos de Renfe y un aumento de las becas para los estudiantes. El aumento de la oferta de la vivienda ciertamente es algo muy necesario, pero el problema no es que no haya financiación o que no haya empresas constructoras privadas dispuestas a llevar a cabo ellas solas estos proyectos, sino que la administración pública obstaculiza cualquier iniciativa que se tenga. Por ejemplo, la Operación Chamartín, que se reparten ahora mismo BBVA, Merlin Properties y Grupo San José, llevaba años, en concreto 25 años, a la espera de aprobación pública, hasta que el consistorio de Carmena, y tuvo que ser Carmena precisamente, de Más Madrid, una fuerza política cercana a Podemos, finalmente dio luz verde y el de Almeida, de PP, ha continuado el proyecto, afortunadamente. En cuanto a la gratuidad de los abonos de Renfe, lo que debería hacerse realmente es favorecer la competencia con otros operadores. Renfe era el monopolista ferroviario hasta hace poco, cuando Ouigo entró en ciertas rutas. Para abaratar el transporte no hay que subvencionar las operaciones de empresas estatales ineficientes y encima monopolísticas, sino abrir la puerta a los competidores. Y por último, Sánchez ha propuesto un aumento de la beca de 100 euros mensuales para 1 millón de estudiantes. Y esto sí que no tiene ningún sentido. Los estudiantes ya tienen pagada la matrícula de sus estudios, y en España puede estudiarse todo lo que se quiera de manera gratuita si se es un buen estudiante. Los alumnos no tienen ahorros significativos ni rentas que perciban, por lo que la inflación tampoco les afecta. Y recordemos que estas son medidas de choque principalmente dirigidas a paliar el efecto de la inflación. Su problema, por lo tanto, no es la beca que reciban, sino no tener ningún futuro laboral debido a un mercado de trabajo copado por viejos dinosaurios con puestos fijos e indemnizaciones por despido exorbitantes. En resumen, Pedro Sánchez busca chivos expiatorios a los que saquear fiscalmente con excusas ridículas para repartir esa riqueza entre los votantes. Operación salir reelegido en 2023.